jamás hubiera vuelto a ver a mi hijo. Eso fue todo, amigos. Gracias por oír mi relato. El abuelo de mi amigo me decía que esa criatura aún sigue por estos rumbos en busca de bebés, y es por eso que en aquel pueblo ponen ya a sus bebés a dormir con crucifijos. Fin. Oye, pobre bebé, qué bueno que el abuelo de tu padre llegó a tiempo. Así es, lo bueno que no pasó nada. Hablando de brujas y dragones, te contaré la historia que le ocurrió al abuelo de uno de mis primos. Te contaré cómo fue esto. El abuelo de mi primo siempre se tenía que ir a trabajar muy temprano y debido a esto ocurrió lo siguiente. Muy buenas a todos, me llamo Mateo y les contaré lo siguiente. Mi relato comienza cuando yo era aún muy joven. Verán, amigos, en aquel tiempo estábamos pasando por una crisis y es por eso mismo que dejé de estudiar, me dedicaba a trabajar cuando cumplí los 18 años. Recuerdo muy bien que yo trabajaba en una empresa lejos de mi pueblo. Para llegar a dicha empresa necesito cruzar sobre las vías del tren, y todo esto lo hago caminando a las 6 de la mañana, y cuando salgo del trabajo lo hago a las 7 de la noche. El camino para irme a trabajar es de 1 hora, y me tengo que ir caminando puesto que no cuento con mi medio de transporte. Como sea, ya sabiendo todo esto, por fin les podré contar la historia. A la edad de 19 años fue cuando me ocurrió todo esto. Recuerdo perfectamente que yo salía de casa y ese día olí algo que me dio un mal presentimiento. La verdad es que traté de ignorarlo, pero así estuve todo el día en el trabajo, tratando de no pensar mucho en ello. Cuando salí, pasé por el mismo lugar que paso todos los días, solo que aquí vi algo muy extraño. Un burro el cual estaba parado en las vías del tren. El burro no hacía nada, solamente se quedaba parado viéndome. Su pelaje del burro era color negro y sus ojos le brillaban mucho. A mí se me hizo ver un burro ahí, pero bueno, no era nada del otro mundo, así que no le di importancia. Y a partir de ese día, así fue, cada noche que salía del trabajo, el burro siempre estaba ahí parado, solo viéndome pasar. Hasta que ocurrió lo siguiente. Hasta que un día dejé de ver al burro, y desde ahí pasó una semana y ya no lo vi jamás al burro. Pero después, una noche saliendo del trabajo, la noche estaba muy oscura y callada, pero a lo lejos en las vías, apenas logré distinguir algo. Se trataba de aquel burro que ya no había visto desde hace una semana, solo que este ahora comenzó a caminar hacia mí, y mientras lo hacía, sus ojos le brillaban. A mí me incomodó eso y mejor seguí caminando. Entonces ahí en ese momento escuché el ruido del tren, el cual venía hacia acá. Cuando el tren venía, el burro no se quitaba de ahí, y solamente vi como el tren lo aventaba muy bruscamente. El burro agonizaba en el suelo, pero yo no podía hacer nada. Solo detuve ahí el shock por lo que vi. Al día siguiente llegué más temprano a mi casa y pasé por el mismo lugar donde pasó eso. Pero saben, al pasar por el mismo lugar, ya no estaba el burro, ahí donde el burro había muerto. Ahora se encontraba el cadáver de una persona avanzada de edad. Eso hizo que yo rápidamente saliera de ahí corriendo muy velozmente a mi casa, y cuando llegué, le conté a mis padres eso que pasó. Ellos se me quedaron viendo con cara de asustados, y entonces casi todo el pueblo fue a ver lo que pasó. Días después me contaron que ese señor que había fallecido era muy famoso por el pueblo, no que rumoraba lo decían, que era un muerto. Y al parecer, lo comprobé por mí mismo. Aquel burro que se paraba en las vías del tren viéndome era ese señor. Lo que no comprendo es por qué no me hizo nada. Bueno, esa fue toda mi historia. Hasta pronto, amigos. Te toca manejar. No me toca manejar. Te toca. Aquel burro que lo veía todas las noches. Se trataba de nada más y nada menos que del jaguar de ese pueblo. Muchos afirmaban haberlo visto no solo con la forma de un burro, sino también como un perro grande o un caballo negro. ¿De veras? Hablando de caballo negro, me recordaste a una historia
historia que le ocurrió al bisabuelo de otro Hay otro, pues, otra casa, mejor me voy. se halla más tiempo. Ay, Esto comienza en una adiós, un pueblo de la perras. tradición que siempre se celebraba. En la feria había invitado al bisabuelo. Ay, lo lamento, es que el tren avanzó. Para, no quiero parar. Espero que no sea noche de... Ah, no. Yo pensé que era la noche de truenos y me iba a caer un truenito. Y después, Y me iba a mandar con Diosito. Mariposita estaba en la cocina. muy buenas tardes a todos, damas y caballeros. La siguiente historia que les quiero contar me ocurrió ya hace muchos años. Verán, recuerdo que en aquel tiempo tenía 28 años y en ese tiempo yo y mis amigos éramos un pequeño grupo musical y a nosotros ya nos habían invitado a X dirige a este. cuales la mayoría siempre casi eran por fiestas de pueblos. A mis amigos y amigos invitaron a tocar en aquella fiesta de ese pueblito. Era un